Buenas tardes. Buenas tardes. Volvemos con nuestras charlas cada 15 días o cada semana sobre el misterio. Vamos a empezar ya a subir a compañeros que van a empezar a entrar. Y vamos a ver, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, un tema que nos lo va a contar nuestro amigo Michael, de un caso que le pasó a él. Vamos a ver si van entrando los compañeros y empezamos a hablar. Es un caso pues, según me ha contado, os digo, lo ocurrió a él y vamos a ver que me están entrando cositas. A ver, Michael. Michael ya empieza. Ya viene Michael. Vamos a ver si ya vienen los demás compañeros, pero todavía no han subido. Todavía no han llegado. A ver si aparece alguien. Porque Bernardo tiene que aparecer ya y Michael está a la espera. Si llegan prontito, empezaremos a hablar ya. ¿Ya hay alguien? No sé quién. A ver quién está. Aquí está. Vamos a ver que ya. A ver. Vamos a ver. Bernardo, si apareces. Aquí no anda ya un corazoncito. No sé quién será. Ya hemos empezado. Ya está, ya ha llegado el compañero Bernardo y vamos a empezar. Hola, hola. Bernardo, buena, no se te ve, pero buena. Hola, ¿se me ve? No se te ve, no se te ve. Un momento, un momento. No se te ve. Vale, en teoría ya. Ahora ya se te ve. En teoría. Se te ve ya. Uy. Ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí en la crista de nuevo. Pues, uy, espérate. Sí, me tengo que mover que estoy ultimando detalles. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y así no mueve. Y esto va bien, vale. Transmitiendo, tiempo real. Tiempo, sí. Vale, ahora. A ver si me sale. Ahora, me sale en directo tú. Salgo en directo. Ahora te has ido. Bernardo se ha ido. Bernardo, te das, picha. Uy, que he dicho picha. A ver si empieza. Ahora se te escucha, pero no se te ve. Ahora se me ve. Ahora se te Vale. ve. Ahora se te ve. Vale, encontrar problema. Y ya te vas, otra vez. Te cae tela, tío. A ver, Bernardo, si subes ya. Porque... A ver. Ahora, que te caen unas hartas. No, no me caigo, solo que mi intención de expandir el imperio era tan ambiciosa que no me deja abrir tu directo en el ordenador mientras te tengo aquí. Claro, difícil. Difícil. Es difícil, es difícil. Bueno, Así que antes que entre Michael, te voy a decir que llevo unos días leyendo el libro de nuestro amigo Oscar y pone los pelos de punta. yo tengo que empezar. Pues yo lo he empezado y llevo unos días leyéndolo y pone los pelos de punta.
lo que cuenta, muchas de las historias las conocía, otras no las conocía y me hace tenerle más simpatía a los colonos. Me hace tenerle muchísimo más simpatía a los colonos norteamericanos. Para los amigos que no sepan. Sí, lo tengo. Mira, lo voy a sacar. Hablando, efectivamente. Es este libro que salió el lunes. Nosotros lo tenemos en exclusiva. Y habla de la historia oculta de la supuesta conquista del oeste. Las enmiendas que promulgan de que el país se tiene que expandir hacia el oeste y en vez de hacerlo de forma pacífica, lo hacen con la caballería del famoso séptimo caballería, provocando el odio, las masacres y cosas que yo os animo a leeros el libro, a poder conseguirlo, y os va a cambiar el punto de vista. Es muy duro de leer, es muy duro de leer porque está contando cosas que duelen. Hay una parte donde habla de las famosas entregas de mantas contagiadas de viruela para exterminar a tribus enteras. Circunvalar a un pueblo de tipis que los habían echado de sus territorios y estaban en tipis, rodearlos y disparar contra todo ser viviente que hay y exterminar a ese pueblo, a esa tribu, porque la tribu entera no pudieron exterminarla, pero los fueron después apartando, los fueron mandando hacia el oeste y metiéndolos en pseudo reservas donde durante los diferentes años pues fueron metiéndole el alcohol, después metieron las drogas, metieron el juego, les prohibieron hablar en sus propias lenguas, les prohibieron tener sus propios trajes tradicionales y entonces nos empezamos a dar cuenta de lo que son los colonos norteamericanos. Acaba de entrar Michael, vamos a saludarlo y ya está aquí Michael. Ya está aquí Michael. Michael, buena. Espérate. A ver si. Venga, espérate. Ahí. Venga. Ahora te vemos. Ahora, ¿no? Espérate, que acabo de llegar. Acabas de llegar. Sí, he comido un poquito, ya has dicho por el WhatsApp. Digo, compañero, esperadme un momento, vengo de Portugal. O sea, que yo estoy todavía en Portugal, mira, y con la ropa de faena. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo está la cosa? Pues nada, por aquí andamos. Estamos hablando del libro de Oscar. Del libro de Oscar, del último libro de Oscar, que llevo unos días leyéndolo y se me están abriendo las carnes leyendo el libro. Bueno, date cuenta que con el tema de los españoles, la conquista de América y todo eso, se nos ha echado muchas personas encima de genocidio, de robo, pero realmente desconoce lo que se hicieron en el norte, ¿vale? Sí. Desconoce lo que se hizo en el norte. Como dijo Oscar el otro día, ¿no? Que allí había gente viviendo y prácticamente lo echaron de su tierra. No es que... Y hoy en día, pues tú no verás un amerindio, no verás un
un autóctono de América del Norte por cualquier ciudad, ni por Nueva York, ni por Las Vegas, andando, o sea que ya está como el lince ibérico, ¿no? En peligro de extinción. Sí, yo estaba comentando, Michael, dos episodios bastante cruentos, que son el episodio de las mantas con viruela y la orden que se dio de ir circunvalando los diferentes pueblos y disparar a discreción a todo ser viviente que hubiera. Hombres, mujeres, ancianos, caballos, perros, y de exterminarlo entero. Entonces, esas historias, como se lo he dicho en un audio que le he mandado a nuestro amigo Oscar, estas cosas se deberían de estudiar en los colegios y en los institutos. Porque esa historia no se quiere que se sepa. Entonces, claro, no porque siempre es mejor tener un cabeza de turco. Con el tema de Inglaterra, cuando ya pues perdió la guerra de la independencia, ya se creó el entre comillas el país o esa unión de estados, de esos pequeños estados de Estados Unidos. Pues claro, a Estados Unidos no le interesa de que salga eso a la luz. Ya por último engañaron incluso a esos autóctonos. Yo le digo amerindio porque claro, se le conoce como indio, que no son indios, pero bueno, son amerindios de América del Norte. Yo le digo nativos americanos. Nativos americanos, efectivamente, sí, esa es la palabra, autóctono o nativo, en este caso norteamericano. Ya por último, ya cuando ya pues no decidieron decir no vamos a matar más, pero lo engañaron, ¿no? O sea, ya llegaban a un sitio y le decía te damos tanto, te compramos las tierras, os quitáis de aquí y os damos aquella parte de allí. Al final, ¿qué es lo que quedó? Reserva. O sea, en el siglo XIX había reservas de Cherokee, había reservas de algunas tribus, hasta que al final, bueno, esas reservas pues se han convertido en parques temáticos, pero que no hay descendencia de esos nativos americanos. Sí. Yo que contaba que en las reservas, en las pseudo reservas, se les introdujo la droga, se les introdujo el alcohol, les metieron al juego, les impidieron usar su propio lenguaje, les impidieron usar sus trajes tradicionales y como que los fueron, cada vez los han ido forzando a ir reduciendo. Incluso hay historias que dicen que incluso se hizo, hubo esterilizaciones contra estos pueblos. Eso no lo sé, ¿no? No lo sé. Imagínate que siempre será con estas esterilizaciones. Nos recuerda a lo que hicieron los nazis con lo que habló el otro día la buena amiga de Vargas, ¿no? Sí. Séfora Vargas, ¿no? Con los campos de exterminio o campos de concentración con los gitanos, ¿no? Lo que sí es verdad es que con este tipo de engaño, entre comillas, pues le ofrecieron de hacer estos parques temáticos, como muy bien ha dicho José, el tema de los salones de juego, o los casinos, como se llama, incluso le dieron la oportunidad o la gratificación de no pagar lo que sería aquí el IVA, ¿vale? O Hacienda. Sí. O sea, que por eso montan tantos casinos, porque están exentos de pagar de pagar Hacienda o como se llama allí en aquella zona, ¿no? Bueno, ya yo creo que prácticamente nos quedan ya casi el 0,000. Luego, cuando vas a Lima, cuando vas a Cuzco, cuando vas a cualquier parte, a cualquier ciudad de América del Sur, ves los rasgos de esos nativos suramericanos, porque el español no exterminó, no fue a exterminar, incluso se mezcló, lo toleró. Sí. Sin embargo, los ingleses nada más que pisaron el suelo de Estados Unidos, hicieron una valla, hicieron un cortijo, como se suele decir aquí, y se aislaron de los demás. Todo lo de afuera era hostil y todo lo que estaba dentro de
ese fuerte o de esa ciudad amurallada era suelo inglés, ¿no? Y no se mezclaron. O sea, no, ellos no tenían otra Sí. mentalidad, ¿no? No entiendo yo cómo se le culpa al español, ¿no? O se le culpa de lo que hicieron cuando realmente, si llegan a ser los ingleses. De todas maneras, hay que decir una cosa. América siempre ha estado ahí. O los americanos llegaban a Europa o los europeos llegaban a América. Eso estaba claro que tenía que producirse ese contacto. Si llegasen los ingleses, lo que hubieran hecho en América del Sur, pues hoy en día no hubiera habido, o sea, tú irías por Cusco y verían gente rubia, Claro. gente de tez Sí. blanca, no Y no sería ni Cusco. No sé, no. No, Sería no, una sería- estrellita más. La, Una estrellita más en la bandera norteamericana. Claro, la gente está ese falso discurso, sobre todo en Hispanoamérica, sobre todo nacido como consecuencia de la leyenda negra que existe, de que nosotros robamos el oro y somos el mismísimo demonio en el infierno. Dicen, no es que si hubiesen venido los franceses, holandeses o los ingleses, nosotros seríamos como Canadá y Estados Unidos. Y la gente se olvida de Belice, de Haití, de todo el África, del sudeste asiático, que todos eran colonias inglesas u holandesas, Sí. junto con las Sí. francesas, ¿no? Se olvida aquello malo. Quizás Sudáfrica es el único que ha tenido esa revolución social económica hasta convertirse en un país del segundo mundo, primer mundo, está en esa frontera que aún tiene mucho que luchar. Pero quitando eso, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que son rara avis en Sí, todo sí, lo sí. que es el colonialismo británico. Imaginaros, Yo iba- imagi- sí. imaginaros No, lo que es Haití. sí, sí. O sea, Haití, Sí, sí, lo que Haití es la española, la antigua española, que es una sola isla y está dividida justo por la mitad. En la parte izquierda, la parte del oeste es Haití y la parte del este, pues es República Dominicana, ¿no? O sea, imagínate Sí. la misma isla, el país. Yo no sé si es el país más pobre del mundo, pero es uno de los Sí. países más pobres del mundo. Sí, Sin embargo, sí. frontera Y con frontera, la República Dominicana no está hay considerada hay un país cambio, pobre. No. hay un cambio No. tanto económico y social. Es más, que se ve justamente, hay fotografías que se observan como en la frontera, como el lado de Haití prácticamente está deforestado, un desierto, mientras que el lado dominicano como que prospera la vegetación, son como dos Sí. mundos pegados Sí, sí. y es una sola isla. Yo ¿Cómo quería se comentar marca una la cosa. frontera? Yo quería comentar una cosa para que veáis y que lo vea todos los que nos están viendo. El cambio que hubo en Norteamérica, ¿no? Tomamos la expansión de los colonos hacia el oeste. Pero hay una parte que se ve lo que éramos los españoles, que es la parte de California, donde ¿qué construimos? Monasterios, universidades, nos cruzamos con los nativos, nos integramos con los nativos y se les respetó. España también tenía esclavos, pero bueno, llegaba un tiempo que el esclavo al final era de tu familia y lo adoptabas como tu hijo. Pero claro, en el momento que compras, pseudo compras Estados Unidos, Texas y California, se convierte aquello en una matanza. Porque, por ejemplo, la parte de Texas, México también decía que eso era suyo. Y se lo estaban robando las tropas norteamericanas, que es cuando pasa el famoso Álamo. Y Que no es que es por lo que estoy investigando y leyendo a grandes investigadores e historiadores, que no existió. O sea, eso es ficticio. Sí, sí. Dicen, bueno, yo no sé si dicen, David Crockett y Company, ¿no? Siempre necesitan Sí. un héroe, siempre necesitan Sí. destacar, ¿no? Sobre Sí. los demás. En lo que es California, Fray Junípero Serra es como un dios, porque fue el que enseñó a leer a la gente que estaba allí, que eran
eran analfabetas, le enseñó a leer, a cultivar, ellos le enseñaron a los frailes españoles, a los franciscanos, técnicas que tenían ellos. Fue un intercambio cultural, no fue el genocidio que nos culpan de un genocidio en Sudamérica, que, bueno, hubo batallas como hubo en todos los sitios, pero los españoles se fueron mezclando con los nativos. Mira, vamos a ver, hay una cosa que no entiende, que creo yo que tiene que quedarse claro aquí. Vamos a ver. Hernán Cortés, como mucho, tirando a lo mucho, tenía 300 hombres. ¿Vale? Sí. Entonces se habla de azteca, de 900, casi de 1 millón, ¿no? En 1519, cuando Hernán Cortés, en abril, enero, febrero, en marzo, o no, incluso antes de 1519, pues desembarca llega a una isla a la que bautiza San Juan de Ulúa, ¿vale? Y es una isla que está muy cerquita de la costa, ¿no? De México, ¿no? Y allí estuvieron durante algunos meses mirando, ¿no? Y vieron, y lo que cuentan los cronistas, que vieron incluso cómo entre ellos se peleaban, ¿no? Entre los diferentes tribus, ¿no? Creo que fue el 20 y tantos de abril, es que yo tengo 21 de abril, ¿no? Jueves Santo, ¿vale? El Jueves Santo, que al final quisieron entrar desde, separaba, no sé si son 1 kilómetro o 1 kilómetro y pico. Bueno, pues el viernes, un Viernes Santo, desembarcan en lo que es la primera vez que un español desembarca en lo que sería México, ¿no? Allí se encuentra vamos a decir, tribu o clanes que no eran aztecas, que estaban mermados, ¿no? Faltaban los niños, incluso faltaban hombres, veía a los españoles como casi eran personas mayores, había mujeres, muchas mujeres y faltaban hombres. Entonces los españoles dijeron, bueno, entre comillas, cómo se podían entender qué es lo que pasaba. Y ahí le contaron la historia de que una vez al año venían los aztecas, cogían a los niños, cogían a los hombres sanos, por decir así, y se lo llevaban, y encima tenían que pagar tributo. Los españoles, desde la costa, ahí vamos a decir que fue la primera ciudad que se ubicó y que se fundó, que es Veracruz. Veracruz fue la primera ciudad ahí en la costa. Sí. Mientras los españoles, Hernán Cortés con sus 300, digo 300, pero eran menos, iban avanzando, se encontraban otros clanes, yo digo clanes porque eran familiares, otras tribus de allí de México, que decían lo mismo, ¿no? Entonces se dio cuenta que al final los aztecas lo que hacían tenían un monopolio, y que lo que hacía eran pues coger a cerca de 40 tribus y le quitaba a los hombres, las mujeres, o sea, y hacían sacrificios humanos. Entonces los españoles le dijeron, bueno, ¿queréis acabar con ellos? Y dijeron que sí. Entonces imagínate, Hernán Cortés, y reunió un ejército de 200 y pico mil personas, pero eran autóctonos de allí, ¿vale? Eran nativos de allí, y fueron los que tomaron y los que vencieron a los aztecas, a los españoles, y eran 100, o no eran muy pocos. Entonces, que nosotros hicimos el exterminio, eso sí es verdad. Las enfermedades, José, las enfermedades, la viruela, que no se sabía, se pegaba, claro que hicieron estragos, ¿no? Pero bueno, imagínate tú, que dicen que acabaron con cerca de 1 millón de personas. Pues si lo multiplicamos, vamos a poner 300. Si multiplicamos a 300, lo dividimos por 900.000 personas, ¿cuántas personas mató Hernán Cortés? 100.000, 80.000 personas. Es que las cosas se ven de afuera y lo explican. Sí. No, mira, eso está claro. No tiraron estatuas de Cervantes y estatuas de franciscanos creyendo que era Cristóbal Colón. O sea, la ignorancia y la incultura está ahí. O sea, todos los españoles pues son Colón, y no es así, ¿no? O sea que... Y luego las universidades, han salido premios Nobel, han salido científicos, han salido ingenieros, o sea, de todas las universidades
que se construyeron allí en Sudamérica, han salido gente que nacieron allí, gente muy importante. Claro. Vamos, claro, venga, vamos a decir que Cherokee ha hecho algo por los pobres, no han hecho nada. O Sioux, Cherokee, Apache, fueron exterminados. Claro, no hicieron universidades. El que se levantó en armas, por ejemplo, el famoso Jerónimo, que se levanta porque no quiere que sus tierras sean asediadas por los colonos, terminan matándolo. Toro Sentado, uno de los jefes, termina alcoholizado en el circo de Buffalo Bill y muere borracho, porque es que lo que le daba es que era un espectáculo verlo con el traje de jefe de jefe Apache. Es que por donde han ido destruyendo, y eso es una cosa que yo creo que se debe de saber. Que el genocidio no fue español, el genocidio fue los colonos norteamericanos, y lo siguen haciendo a día de hoy, que ellos quieren un país blanco, no aceptan más razas, no, que los blancos parece que son los dueños y señores de todo, y no puede ser. Esa historia, a los afroamericanos los esclavizaron y hubo una guerra para intentar, porque hubo algunos que decían, bueno, tienen que tener derecho, pero bueno, se le emancipa, pero hasta los años 60 no eran personas. Había lavabos para blanco y lavabos para negro. Y tiene que haber una revolución que decía, oye, que somos personas. Los latinos parecen que ya no cuentan, porque casi el 90% de los estadounidenses hablan español. Y ahora es que no queremos que haya latinos en Norteamérica. Bueno, pero tenéis un montón de colores. Ahora, Puerto Rico va a pertenecer a Estados Unidos, ya casi pertenece a Estados Unidos, y son hispanos. es que son así, son destructores. Cuando hablamos de Estados Unidos, tenemos que pensar que es un país sin historia, tiene 200 años de historia. Sí, o sea, imagínate tú, imagínate tú un arqueólogo que haya estudiado en una universidad estadounidense, cuando estudia los romanos y lo tiene que ver por videoconferencia, lo tiene que ver por pintura en el móvil, porque no puede ir a ver un acueducto o un castillo medieval. O sea, un país que tiene 200 años de antigüedad tiene que cometer los errores que hemos cometido nosotros. No, lo que se dice el viejo mundo. Eso se dice viejo mundo. Aunque, bueno, yo te digo una cosa. También hay que decir, o sea, todos los colonos no eran, algunos eran religiosos, otros eran, y otros iba con la familia. Imagínate que la valentía también, que hay que tener también la valentía. De coger tu familia y decir, mira, decirte que las tierras donde tú cultives son tus tierras. Entonces, eso llamaba mucho a la gente. Entonces, hubo gente que cogió un carromato y se echó al campo a ver lo que... Bueno, y seguramente pues moriría, o la familia. Y luego está, yo creo que lo que terminó con los indios, los buscadores de oro, el oro. Sí. O sea, eso fue lo que ya las minas de oro y ya fue el cacao de lo que es el dinero, ¿no, José y Bernardo? Sí, claro, el dinero. Ya no buscaban tierra, sino ya buscaban oro. Buscaban oro, riqueza. Claro, y es que es un país, Estados Unidos es un país hecho a sangre y fuego, y a sangre de todo el que ha entrado, todo el que ha vivido allí. Y lo que tú dices, los colonos, los buscadores de oro, no respetaban a nadie, porque ellos, un trocito de oro, ya eso era, encontraron un río o encontraron una mina, eso era suyo, y le daba igual el vecino que llegaba allí a pedirle a lo mejor una raqueta para buscar oro, le metía un tiro porque se creía que le iba a robar, y como se acercara un nativo por allá a investigar, a tiros limpios con ellos. Es que, ya que se mataban entre ellos, ya. Claro. Ya que ellos mismos se mataban.
Sí, es que han sido muy salvajes, pero bueno. Han sido han sido y serán racistas desde que se fundó. Porque Eh, es que es inmenso, es que nosotros es como, ahora aquí en Portugal, que como el lunes, como el domingo es el día de la hispanidad y eso, pues yo en sí, Portugal yo le decía, ¿ustedes lo celebráis o algo? Y me estuvo hablando de Brasil y eso, ¿no? Y ellos decían, este hombre, este historiador, vamos, que está con nosotros aquí en Portugal, y me contaba hace un rato, me decía, nosotros nos creíamos que Brasil es que el continente americano, imagínate el sudamericano o el de arriba, o sea, desde el océano Atlántico hasta el Pacífico, eso es increíble lo que hay ahí. O sea, lo claro, que es Brasil, y Brasil, el 80% está habitado en la parte atlántica. O sea, sí, no vamos en dirección al Amazonas. Cuanto más está dentro el río Orinoco o el río Amazonas, menos gente hay. Incluso los países que están detrás, Bolivia, Perú, están en la parte siempre pegado al mar. O sea, la gente vive sí, pegado al mar. Sea agua al océano, sí, sea un lado, sea otro. En el centro hay todavía, me comentaba que incluso hay todavía, y puede haber, porque de tribu en el Amazonas que no hayan tenido contacto, o por lo menos muy poco sí, contacto con el hombre modernizado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? sí, sí, Imagínate llevarle un móvil a esas personas, señale el móvil, decirle, o sea, ellos están acostumbrados a su vida, y bueno, y luego la tala. Luego la sí, tala que me estuvo contando de que él estuvo allí en Brasil y estaba luchando porque se está talando una zona que está protegida. No, yo no entiendo, no, por qué me dijo la zona que era, pero bueno, no me la memoricé, ¿no? Y hay una lucha porque ese terreno es de una tribu indígena de allí, y sin embargo el hombre, entre comillas, blanco, pues la explotación es maderera, pues está invadiendo su terreno. Y o sea, lo que te estoy diciendo, José y Bernardo, es que se está haciendo lo mismo que estamos hablando de Norteamérica, hoy en en día, en el Brasil, siglo XXI, se va a sí, seguir haciendo. Echar sí, de sí, su tierra a gente, a esas personas que Claro. llevan no, Pe- milenios allí viviendo. claro, Pero es ¿quién que son es los dueños de esa empresa? norteamericano, Canadá. No me, no, claro, no me hagáis norteamericano, hablar. Sí, 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 norteamericano. Pero sí, es sí, lo que sí, tú sí. dices, Michael. En Brasil está pasando lo mismo que pasó en Norteamérica con el oro. Allí están los garimpeiros en Brasil. Y lo que están haciendo a las tribus también le están haciendo lo mismo. Las tribus que encuentran prostitución, droga, alcohol y los apartamos y nos quedamos con sus tierras. Es lo mismo, es lo mismo. Es la misma forma de destruir una civilización, por ejemplo, por llamarlo, a estas tribus, que son civilizados en su manera, porque ellos tienen su forma de pensar y no se meten con nadie. Pero ahora tú llegas allí, le das droga, le das prostitución, le das alcohol y se vuelven locos. Pues son personas que no asimilan bien el alcohol y se beben un vasito de whisky y se ponen medio locos, como le pasaba a las tribus norteamericanas. Como en las películas del oeste ha hecho también mucho daño con el tema de Sí, 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 agua sí, de sí. fuego, ¿no? Agua de fuego. Y Sí, ha hecho mucho daño porque el bueno era el séptimo de caballería y los malos claro, siempre han sido los indios, eran siempre los malos y siempre. Y ya, claro, yo lo veía de más joven. Ahora ya soy adulto, ya con los estudios que yo tengo, ya te das cuenta que lo que hacían los pobres eran defender su tierra. O sea, claro, claro, lo que hacía claro, eran defender su tierra. Iros aquí. claro. ¿Qué pasa? Pues que a Caster, que lo tienen como un héroe. Caster era un sanguinario. Llegar allí a Colinas Negras, decir, esto es nuestro, y lo otro, y dice, esto va a ser vuestro, esto es nuestro. Y les dieron el Little Big Hall por todos los lados. La verdad es que y deberíamos aprender. Es lástima, porque mira, nosotros, por ejemplo, ahora en Sudamérica, pues
están las ciudades, ¿no? Lo que es la parte de Mesoamérica, ¿no? Con esas pirámides del Sol, en Cuzco, Machu Picchu, ¿no? Tenemos un montón de cosas. Y como hace muy bien, no vamos a hacer un spoiler del bueno de Oscar con su libro, pero Sí, también sí, nos enseñó una pincelada, ¿verdad? De que los sí, indios sí. no solamente vivían en tipi, en Vive en esas tiendas de ciudades. campaña rudimentaria, efectivamente. Sí, hay ciudades Que también se han encargado de destruirla o de quitarla del medio. sí, sí. Hay que yo recuerde, no sé en qué sitio está, pero sé que una ciudad de los Semínolas que está hecha en roca y está toda excavada en una montaña. Y lo que hay ahora son pintadas. Le han dejado que aquello se destruya porque no interesa que se sepa que en esa zona vivieron los Semínolas y que fueron capaces de construir una ciudad dentro de una montaña. Y eso se ha dejado perder. ¿Cuánta cultura, vamos a hablar antropológicamente hablando, riqueza cultural, se ha perdido ahí? Muchísima, No muchísima. sabremos nunca. Sí sale que sí la danza de la lluvia, pero eso está que si Manitou, todo eso viene arraigado con Hollywood y ya Sí, y viene sesgado también y viene manipulado pero realmente mira, en la carrera, por ejemplo, en la especialidad, en el último, en el cuarto año podíamos elegir la especialidad, ¿no? Yo, por supuesto, iberólogo. Yo, cuando dices tú, yo soy iberólogo. O sea, a mí, yo Ibero. no. Sí, Sí, iberólogo. A mí me encanta sí, 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 la península sí, ibérica. A mí no. Pero, sin embargo, sí. había. Te podía especializar en tribu y en la cultura de América del Norte, por supuesto, América del Sur, Egipto, egiptología, a oriental, cultura oriental, ¿no? Y, y bueno, estuve a punto de coger América del Norte, las tribus, porque me atraen, porque realmente no sabemos muy poco. Sabemos muy poco. No hay Sí. una persona, un indio o un nativo americano estadounidense, en este sentido en América del Norte, que haya explicado su función, qué es lo que hacían, su cultura, pero su cultura en condiciones, no visto en un Sí, parque de atracciones temático claro, con los claro. tótem, y los tótem son prefabricados ahora, o sea que no hay realmente nada que nos indique que podían pensar esa. Hay pinturas rupestres también en América del Norte, ¿eh? Sí, Hay sí, pinturas sí. rupestres también, o sea que para mí, me quedé con la gana, lo que pasa que a mí me encanta la península ibérica. Ojo, la península ibérica, los romanos para mí son ya periodistas, o sea, ya cuando empiezan a escribir y a recitar y leer, no, ya eso a mí no. Un Eso poquito más no. para abajo, ¿vale? Claro, sí, 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 sí. Del primer Sí, milenio hacia a la evolución, hasta el primer, vamos a decir, Homo antecesor. sí, sí. Sí, las cosas que, que aquí tenemos mucha cultura, también nos la estamos cargando. Aquí también hay cosas que. Pero Sí, sí. José, perdona, pero ¿sabes por qué? Porque cuando el hombre empieza a escribir, empieza a mentir. Ah, eso sí, Empieza a eso sí, mentir. Ya lo eso tenemos, sí. por ejemplo, pero ya lo tenemos cuando empieza, por ejemplo, geoglífico de Ramsés, ¿no? De la batalla con los hititas, yo gané. Sí, O sea, que famoso empieza Kadesh, a. famosa, Claro, famosa hombre, batalla de Kadesh, y famosa batalla de Kadesh. Incluso en Mesopotamia, o sea, Sí, sí, siempre son los mejores, son ellos, todo. El que sí, escribe es el que hace la historia. Entonces, cuando sí, empieza la gente a escribir, sea sí, uniforme, o sea, ya empieza a mentir. sí, no, Ya es que empieza a hay, mentir. mira, yo he leído hace poco un libro que se llama Rosa Rosae, la verdad creo que es la verdad de Roma, lo que no te cuentan de Roma, y es que lo primero que dice que todo lo que no ha llegado de Roma es mentira, porque o sea, hablaban de bulos, eran todos bulos,
Entonces, la historia que nos ha llegado es los bulos que se contaban en la calle de ciertas personas, pero claro, como todos eran o de un lado o eran de otro, pues la historia verdadera nunca nos ha llegado. Y Román dice que yo mentía a todo el mundo. Hombre, tú imaginas que nosotros tuviéramos en esa época romana y que y fuéramos muy mentirosos y escribiéramos o un libro o escribiéramos, por ejemplo, en paredes o nuestra casa estuviera decorado con cosas de batalla, de no sé qué, y resulta que luego vienen a los 2000 años vienen los arqueólogos y encuentran aquí hay cosas que son mentiras. Claro. Claro. Mira, una de las cosas, hablando de la Atlántida, una de las cosas mentira y que está arraigada, que el otro día en la conferencia no lo vi, es, ¿conocéis el Palacio de Nossos? Eso sí. Es la cultura minoica. Los toros, eso ¿no? Está... Efectivamente. La historia de los toros. Efectivamente. Bueno, pues en el libro, mi último libro, hago un capítulo solamente sobre esas barbaridades. Mira, se ven pinturas de un toro, que no es un toro, porque es un uru, porque se ve bastante más grande que un hombre, y se ven figuras, hombres, son masculinos, y se ven, bueno, masculinos, vamos a decir, seres humanos saltando, jugando y haciendo ritos con los toros. Y ya con eso significa que los minoicos tenían un juego con toros. Bueno, pues resulta que no se ha encontrado ni un huesecito de toro. Sí. No ha habido nunca toros allí. Nos vamos aquí a Valencina de la Concepción, es lo contrario. Más de 11 cráneos de uro, de toro, uno de ellos puesto en una especie de bandeja como modo ritual. ¿Me entiendes? O sea, tiene la prueba física, empírica, de que ahí se hacía ritual del toro. No, pero en Valencina no. Sin embargo, en uno encontramos un dibujo y se hacían rituales, y allí se hacían rituales en el toro. Eso es lo mismo que si yo en mi casa tengo, siempre lo digo, pongo la misma metáfora. En mi casa tengo un cuadro de, por ejemplo, la Torre Eiffel, y dentro de 500, 800, 1000 años, que ya no hay ciudad, encuentran mi casa y encuentran un dibujo de la Torre Eiffel. Entonces la Torre Eiffel estaba en Sevilla, ¿vale? Sí. Sí, ¿no? Sí. No puede ser no más lógico que si tú no encuentras una prueba empírica, un hueso, algo, una ornamenta, igual que en Valencina Concepción, el que hace ritual de toro, que tiene que tener huesos de toro. Bueno, pues el animal más grande que ha habitado lo que es la isla de Creta y toda esa parte de Tera es una cabra que se llama Cricri, pero es una cabra. O sea, ahí no hubo toro. ¿Sabe sabe la leyenda que dice que por qué no hay toros allí? O sea, en vez de decir que es verdad, esto es un dibujo que le han hecho porque han visto lo de Nossos, los minoicos han visto en otro lado que hacían eso y la han pintado aquí, ¿vale? Entonces, la historia de los toros es muy, eso lo pongo en el libro, mi libro, último libro de la Atlántida, dice: Poseidón trajo los toros a la isla de Tera, el volcán de Tera, a Santorini y a toda aquella zona. Y hoy no hay toro porque vino ¿quién? Vino Hércules. Y Hércules se llevó todos los toros. ¿Sabéis cuándo empiezan los minoicos? ¿En qué año empieza la cultura minoica? Ahora ya me acuerdo. En el 2000 antes de Cristo. En el 2000. ¿Sabe cuándo termina el calcolítico? Por esa fecha. Sí. No puede ser que esa tradición que hacían Valencina, en los Millares y en el sur de la península ibérica, no se lo trajeran justamente cuando termina 2200 el calcolítico, la gente incluso, porque no se sabe dónde está la gente, fueran allí y se trajeran esa cultura, o por lo menos lo pintaran. Claro. Por eso te estoy diciendo que hay que tener pruebas. Y como no hay pruebas, muchas veces cambiamos la historia a nuestro antojo.
Ya hay la famosa historia de que de los trabajos de Hércules, Hércules no se va a robar los toros las vacas de Gerión a Creta, se viene aquí a buscar los toros de Gerión, a robarle a Gerión los toros. O sea que supuestamente allí en Creta estaba nada más que el Minotauro y... Sí, lo del Minotauro estamos otra vez las mismas. Si Claro. había un culto al toro y no hay toro, no va a haber... Claro. En fin, es muy importante. Lo que sí es verdad es que sobre el 2000 a.C. los minoicos estaban súper adelantados. Es que lo que yo he visto allí, he visto canalizaciones, he visto incluso como si fuesen váteres con cisterna. O sea, llegaba el agua a donde hacían las necesidades, donde defecaban. En el 2000 a.C. y desaparecen supuestamente porque la fecha baila es cuando el volcán de Tera, vamos a decir 1400 a.C., 1200, bueno, sobre esa fecha 1400 a.C., pues destruye todo lo que es aquello. O sea que el zambombazo tuvo que ser grandísimo. Y bueno, y aparece tsunami, todo lo que y desaparece lo que la cultura minoica, pues a partir de 1400 pega un bajón radical y desaparece. Claro. Pero los minoicos tenían agua llegando a las casas, canalizaciones, alcantarillado en el 2000 a.C. Eso es increíble, vamos. Que yo creo la máquina de antiquitera también es por esta... no sé si se encontró cerca o... Hombre, no recuerdo bien, no recuerdo. Sí, porque bueno, Santorini, Creta, date cuenta que Creta es una isla bastante grande que está al sur de Grecia y Santorini está en medio, pero allí hay un montón de islas, un archipiélago, aquello es horrible de la cantidad de islitas que hay allí. Antiquitera es donde se encontró allí, ¿no? Era un navío, pero la máquina. Si no recuerdo mal, está fechado, creo que es del siglo I después de Cristo o en el siglo I antes de Cristo. No recuerdo bien, pues de memoria. Y bueno, y se encontraron más cosas. En el navío, aparte de eso, se encontraron lo que es que claro, sale la máquina de antiquitera, pero es que se encontró una especie de maletín de médico. Como un maletín, imaginaros como Jack Destripador. Que Jack Destripador, él no significa que fuera médico, sino que lo describen como el típico médico y ese maletín. Pues en el maletín ese de médico de a finales del siglo XIX, no de Jack Destripador, sino del verdadero médico, ahí tenía aparatos de especie de bisturí, incluso algunos ungüentos, algunos medicamentos de aquella época, pinzas para abrir o extraer balas. Bueno, pues en ese barco, en ese pecio que creo que es romano, bueno, pues se encontró como un utensilio supuestamente de algún doctor o algo, porque había unas pinzas, una especie de bisturí que cortaba, e incluso tarritos, botes de cristal, donde dentro había una especie de sustancia que supuestamente podían ser medicina. Es que nosotros nos creemos que los antiguos son tontos. Sí. Bernardo, que es historiador, Sí. Y él ha tenido que estudiar lo mismo que yo, correcto, o más que yo, y nos damos cuenta, y cuando empezamos nos damos cuenta que tontos no. Que no era, ni retrasados en lo que es. Nada. No, eran más inteligentes, porque es que si tú no eras inteligente, avispado, y está por encima del momento actual de su época, estarías muerto. Desde las cavernas que tú salías y como te doblases un pie o te partieses un pie, ya te morías porque ya no te podías mantener solo, ya no te podías alimentar solo, ya pues para la tribu, o digo yo, para el clan, pues a lo mejor era un estorbo. Pues entonces tú tenías que estar súper atento, ¿no? Entonces tú tenías que ser súper listo. Ahora, retrasado tecnológicamente, ¿pero por qué?
Es que la Obvio. tecnología está hoy, pero que en aquel entonces el SILE era tecnología punta. O sea, la tecnología no Claro, significa un teléfono móvil. La tecnología es, en el momento actual, un avance que te haga multiplicar o dividir el trabajo. O sea, dividir. claro, Llegará un momento claro. ya que el ordenador, por ejemplo, imagínate, eso, la gente pues, tenía que ir a trabajar a la oficina, o sea, y ahora con internet eso lo hace de su casa. Eso es Un tema de tecnología. casa. Pero el Claro, sile, la punta de flecha, todo eso te quitaba, te ahorraba también trabajo. claro, claro. Y una cosa que tú dijiste el otro día, con respecto a esto de que todo el mundo se piensa que la civilización antigua eran tontos. El tema del fuego griego. El fuego griego todo el mundo temía y no se ha sabido qué era el fuego griego, pero era capaz de destruir ciudades. Hoy en día si hay sintéticamente, hay productos que lo echan en el agua, ¿vale? Y sigue ardiendo, incluso en las películas, en los efectos especiales salen. Pero ojo, Sí, estamos sí. hablando de ahora. Pero no se sabe realmente, que eso sí es verdad, lo puede decir Bernardo mejor que yo, que el fuego griego no se sabe los componentes. Lo único que se sabe es que ardía en el agua. Y echándote agua no se apagaba, por las crónicas que hay. O sea, a ti te caía, era una especie de líquido, pero a ti te caía en el agua y seguía ardiendo. ¿Qué es lo que era? Creo Pues que no lo sé. Y además tenía que tener presión, o sea, un líquido denso porque lo lanzaban como una especie de cañones proyectiles y alcanzaba un montón de metros. sí, No se sabe. creo recordar que hay unas crónicas, creo que es el sitio de Antioquía, que no pueden aguantar por el montón de bolas de fuego griego que caen sobre la ciudad. Creo que es Antioquía, recuerdo. Y se tiene que ir la población, porque es que no, la ciudad está ardiendo entera y no hay forma de apagarlo. Efectivamente, Creo, no, creo que es esa, que fue Antioquía. no lo sé, no sé, pero me suena. Me suena. Lo que único que pasa es eso, que no había forma de apagarlo. Eso se echaban en las naves, eso era madera, pues imagínate tú, madera ardiendo, las velas, la gente se tiraba al agua y la madera con ese líquido, supuestamente con eso impregnado, seguía ardiendo encima del agua. Se ha perdido, se ha perdido. Sí, Se ha perdido. La utilización de espejo también, eso sí sí. se sabe. Utilización de espejo con el sol, pues hacía hacía el efecto lupa y a las embarcaciones, pues podía incluso el velamen que se incendiaran. El espolón, los espolones de los trirremes, Sí, dependiendo de si eran de bronce, con la época de los bronce, había estudios de cómo podría ser mejor, en qué forma tendrían esos espolones a la hora de entrar en el barco enemigo para que se hundiera más y la brecha sea más efectiva. O sea, había estudios, vamos a decir, de ingeniero, ¿no? Ingeniero naval, sí, sí. ingeniero industrial, o sea, que había ingenieros Sí, de esta índole eran, y, sí, bueno, ahí, escúchame, y levantar la roca. Todavía, eso, hoy en sí. día, que me digan, el dolmen de Menga, esos 180 toneladas, ¿cómo la ¿Cómo levantaron? lo van a- ¿Cómo la Es como movieron? el otro día viendo a Iker, el misterio de cómo levantaron esas piedras para hacer Stonehenge. ¿Cómo fueron capaces de levantarlas? Fueron capaces? Que estaba hablando el otro día en las conferencias antes. ¿Cómo fueron capaces de construir esas taulas gigantescas y que aguantaran? Como dice mi amigo, y lo aprecio mucho, Pepe Ruiz Mata, José Ruiz Mata, que tiene un libro muy bueno que se llama Megalitismo, que se lo aconsejo a todo el mundo. Más que, vamos a decir, es cómo lo levantaban el propósito. O sea, Sí, ¿por qué gastaban tanta energía en hacer eso cuando pueden hacerlo, por ejemplo, en tamaño pequeñito? O sea, yo quiero hacer
quiero hacer un templo, porque tengo que mover, no vale una piedra más pequeñita, es lo que todo el mundo se imagina. Esa Sí. energía, y luego lo especifica muy bien en su libro, dice, aparte del que hace aparte del que hace estos monumentos, que eran 15, 20.000 personas, había toda una ciudad para alimentar. O sea, Sí. eso de que tú estás trabajando en el campo y después los ratos libres haces Stonehenge, eso no. Sino tú te levantabas por la mañana y había un grupo, había un plano, había un planning, había un plan orquestado para levantar estos monumentos megalíticos. Pero tu función era esa. Había una función que era el Sí. maestro, pero había uno, los demás eran peones. Pero tú no, a ti te tenían que alimentar. Tu trabajo era hacer eso. Entonces, tenían que haber otras personas que cultivaban, que hicieran el Sí. pan, o que hicieran la comida, que te la trajesen a ti. Claro. O sea, estamos hablando que para hacer Stonehenge, toda una comunidad, toda una ciudad estaba. Eso le pasó lo mismo que las pirámides. Cuando Eso hablan te de iba a las decir. pirámides 50, 30, no. Es que para hacer una pirámide de esa tiene que estar toda la ciudad del Cairo puesta en ello. Sí, claro. Sean esclavos, sea. Tú tienes que alimentar a esas personas. Si no la Sí, alimentas, se claro. mueren. Claro, entonces tienes que tener gente que recoja en el campo, que pesquen, que cultiven, que las labores. Bueno, y luego haciendo ropa, haciendo ropaje. Claro, es que Entonces eso estamos hablando que no son 15.000 esclavos que construyeron las pirámides, no. Es toda una ciudad o un es una imperio el que ciudad. construye las pirámides. Claro. No son los Es, 15.000. claro, es que es como decir, las catedrales construyeron unos cuantos canteros, ¿no? Es que detrás estaban lo que tú dices, los teñidores, los panaderos, los herreros, los curtidores, que había una ciudad entera detrás de todo esto, de todas estas grandes construcciones. Y esas personas anónimas no han pasado a la historia. Es que eso es una cosa que también que es triste. Por eso está la Que no sé. firma. Por eso está en Sí, algunos sitios, pero no la firma del cantero, no la firma del cantero, no, la firma del cartero que le trae una carta a quien sea y pasa por allí. ¿Te acuerdas lo que yo dije de la Sagrada Familia? ¿Os sí, acordáis? sí, ¿No lo sí. conté lo de la Sí, Sagrada sí. Familia? Sí, 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 Y sí, mi sí, lo empresa contaste. está construyendo aquello, lo de la Sagrada Familia por sectores. Bueno, pues yo pasé por Sí, allí, ¿me entiendes? Y quién sí, sabe, dentro de miles de años, pues sí. estará allí mi firma. Tanto Es lo que me... Claro, claro. Te tiene como un maestro cantero. El Y maestro Michael de Corea. el maestro Michael. Y hay que seguir los pasos siguiendo la aguja del reloj para saber los misterios que dejó el maestro Michael allí. No, entonces se vuelven locos, porque yo nada más que visité aquello, estuve allí un par de horas, porque yo no sé, bueno, aquello Gaudí, bueno, aquello tiene que tener de secreto, lo que pasa que son secretos Claro, contemporáneos, pero quién sabe si son ancestrales, si vienen de un estudio ancestrales, pero aquello, la Sagrada Familia, aquello, es que cada centímetro hay una historia contada. claro. Cada centímetro, aunque sean de ahora, del siglo pasado, da lo mismo. Culturalmente, bueno, y no se va a terminar. A mí cuando me dijeron, Michael, ¿tú quieres poner la estrella? Digo, yo, la estrella, eso hace un par de años que se colocó una estrella allí arriba de la torre esa más Sí, grande. sí, sí, sí. Digo, yo no lo pongo. Para eso tengo mis compañeros, bueno, yo tengo más de altura, ¿no? Pero mis compañeros, Sí. hay algunos que lo pusieron los de metal, ¿no? Pusieron los de metal con unas grúas grandísimas. Y yo pienso, ¿y si se cae aquello? Aquello tiene que pesar. Aquello se cae y lo que se Madre y mía. aparte del daño que hace estructural las personas que se caiga todo eso encima. Uy, Madre mía. No, pero hay de la Sagrada Familia se dice que Gaudí creo que también dijeron que era masón, estaba entre una logia y Claro. entonces tiene sus misterios.
y metió los misterios de la logia dentro de la Sagrada Familia, como hicieron los canteros de las grandes catedrales. Lo que pasa es que Gaudí no murió trágicamente y murió sin que no tenía una enfermedad, que fue atropellado por un tranvía. Y además fue llevado a la casa de socorro, pues, iba vestido como un mendigo, lo confundieron con un mendigo y lo llevaron, la historia es muy curiosa, porque lo llevaron a una casa de monjas de caridad y estaba ya muriéndose, porque las heridas, el tranvía es que le pasó por lo harto. Y se estaba muriendo, ¿no? Y no podía hablar, no podía... Y fue uno que estaba allí visitando aquello que se dio cuenta. Sí. Cuando lo vio allí, dice, pero si este hombre es Gaudí, pero... Y lo habían tomado como un sin techo, un mendigo. Sí. Y murió con las heridas y no pudo los misterios, lo que quiso representar, si lo dejó escrito en alguna parte, bueno, yo no lo sé. Yo sé que él no, ese día que fue a cruzar la calle, él no esperaba que iba a morir. Además, según tengo entendido, él está enterrado en la Sagrada Familia, en una cripta que hay especial para él, y está la tumba de Gaudí allí. Uh-huh. Vale, entender, no no sé. No lo sé, yo sé que es para mí uno de los monumentos que más me gusta, pero pues, sí, claro, la forma que tiene. Pero luego se está haciendo con maquinaria moderna. No tiene nada que ver con la Catedral de Sevilla, la de Burgos, que, bueno, no, eso no hay maquinaria moderna. Entonces ahora, imagínate, las grúas, eran 3 grúas, las de mis compañeros, eran 3 grúas, y todo eso para poner la cruz, la estrella allí. Imagínate que no existieran las grúas estas modernas. No sé cómo se pondría, yo no lo sé, cómo se pondría, cómo lo harían. Los romanos tenían, bueno, las poleas ya estaban inventadas. Sí. Cuanta más las poleas se va multiplicando, una multiplicadora de fuerza, cuanta más polea, el entrenzado, eso tiene un trabajo de ingeniería muy importante y de cálculo matemático. Desde una simple polea, la polea simple es la del pozo, ¿vale? La del pozo. Que es con fuerza inversa. O sea, yo tiro para abajo y ¿qué es lo que hace? Subir, ¿no? La carga sube, yo tiro para abajo. Imagínate 2 poleas. Ya es menos fuerza. 3, 4, en fin. Se va multiplicando y al final, en vez de subir el cubo con agua, pues ya subimos roca de 500, 600 kilos, en fin, y cosas así, ¿no? Claro. Pero eso hay que llegar a eso, Claro. Mira, yo me acuerdo, hará 4 años que fue cuando estuve en Segovia, y yo me quedé alucinado la forma que está construido el acueducto, que es que no tiene argamasa en medio, sino son las rocas puestas una encima de otra y aguanta, y lo que está aguantando, lo que aguanta este acueducto que lleva aquí pues porrón de años, y lo poco que aguanta una estructura de Calatrava que se cae a los 2 días. Es verdad, porque mira, sin argamasa, sin el mortero, sin nada, en cualquier temblor, la roca con roca pues se desliza, ¿no? Y luego la pendiente, una pendiente de 0,1 o de 0,5. O sea, una pendiente tan mínima que lo haces de kilómetros de largo y obtiene la corriente de agua. No hace falta de... Bueno, y lo que yo no me explico también, porque bueno, yo en ingeniería y eso soy cortito, ¿no? Pero incluso, vamos a decir, pendiente inversa. ¿Qué es pendiente inversa? Pendiente inversa es subir agua a ciudades que están por encima del nivel del agua. Sí. En Machu Picchu, por ejemplo, lo hay. O sea, Machu Picchu no la época romana, ¿vale? No es romano. No. Pero Machu Picchu lo hay. O sea, hay un canal, hay un arroyo artificial, ¿no? Porque va y traen agua de abajo arriba. No me explique cómo, No me explique cómo, pero... Es que era rarísimo, yo no lo sé. Porque va, con la tecnología que tenían entonces, desde abajo, subir agua arriba.
alguna forma de polea que tendrían que tener para poder subir el agua. Porque es que, y lo que yo te iba a decir, del acueducto, el acueducto está hecho sin argamasa. Para aguantar esos arcos, sin que se caiga una piedra, eso yo no sé cómo lo habrán hecho, cómo lo hicieron, pero es que no se ha movido ni una piedra de los arcos. Y mira que aguanta un arco con todo lo que tiene encima, tiene tela. Hay quien dice que no es romano, que es anterior. Muchos años, o por no decir siglos, anterior a los romanos. Hay quien dice, lo he leído. Sí, sí. No sé si tendrá alguna investigación seria o algo por medio, pero bueno, he leído que una construcción, vamos a decir, más antigua que los romanos. Que no es romano, vamos. Sí. Que no es romano. Quien lo hizo se cubrió de laureles, porque es que es increíble. Es increíble. Porque después te ves el de Tarragona, y el Tarragona ya sí tiene argamasa, pero es que el de Segovia no tiene. Dice Sí, hombre. la leyenda que fue el diablo. Sí. El diablo, ¿verdad? Bernardo, Sí. en una una sola leyenda, noche, dice ¿no? eso. Fue en una sola noche, ¿no? Sí. Fue que... No, el de una sola, eso fue en un puente. Sí. Esa es la leyenda. Sí. Sí, bueno, en Toledo hay un puente que dicen que lo construyó el diablo en una sola noche. Es verdad. Bueno, es que esa ciudad tiene un montón de cosas. Hombre, Esa Toledo... ciudad es increíble. Un día Esa ciudad haremos es increíble. por Toledo los tres. Pues Toledo... yo desde- hace poco he venido de Toledo y bueno, Sí, ¿no? vine de Toledo la segunda vez que vamos a Toledo y cada vez que voy a Toledo descubro algo nuevo. Hombre, Descubro eso... Es como dice nuestro amigo Jesús Callejo, que cada vez que vas a Toledo descubres una historia nueva. Sí, hombre, Toledo, desde, vamos a decir, antes, yo creo que antes era localidad, había ahí me parece mi asentamiento íbero, pero vamos a decir que desde los visigodos, capital, ¿vale? Capital de los visigodos, y ya todo el que ha venido después, pues ha ido ahí metiendo más historia. Hay historia judía muy importante sobre Salomón, ¿no? La mesa de Salomón, incluso que dice que hay una cueva de Hércules, donde hay un golem. O sea, el golem, Sí. la figura del golem, ¿no? La figura del golem es un ser inanimado, vamos a decir, de barro, de piedra, que introduciéndole el alma o introduciéndole algo humano, cobra vida. O sea, y estamos haciendo de una estatua, como si fuese una estatua de piedra bastante grande. Sí. Entre la mesa Salomón, la Hércules, el golem, y estamos hablando de judíos, o sea, de historias hebreas o judías. Ahora, si nos vamos a los cristianos, si nos vamos a los visigodos, si nos vamos, pues va sumando, Es y que tiene Toledo, mucha pues, historia. la verdad que Claro. se va entrelazando y no sabe cuándo empieza una y termina otra. Sí, a mí una cosa que me sorprendió mucho es en el Alcázar, tú entras y ves los verdaderos cimientos del Alcázar, que no son el Alcázar este que se construye y después bombardeado, no, unos asentamientos prerrománicos y son increíbles lo que hay, y además con estamentos, todo se ve que era algo defensivo porque tenía caballerizas, tenía armería, tenía un comedor y tú entras por una escala mecánica y te lo encuentras. Cada vez que escucho la palabra caballeriza, me acuerdo de Chulten. ¿No sabéis la historia de Numancia de Chulten? No. Mira, se estaba buscando Numancia, excavando por Soria, no sé qué, no sé cuánto, y llega este historiador alemán, de Schulten, y dice:
se reúne con los arqueólogos allí, los arqueólogos, y dice, yo voy a encontrar Numancia. Y dice que tú vas a encontrar, llevamos aquí excavando 3 años, y yo voy a encontrar Numancia. Dice que se fue andando, cogió una roca y dice, aquí está. Se pusieron a excavar y dieron con las caballerizas de las afueras de la Numancia. Descubrió el tío Numancia. El por qué. Sí, y cogió una fama increíble. Quizá esa fama le pasó factura, amigos, hermanos, le pasó factura con el tema de Tartesos. Esa facilidad de aquí está Numancia, aquí está Tarteso, pues no fue tan fácil. No fue tan fácil y yo creo que le pasó factura, sino convencido y al final pues no lo encontró, ni Bonso tampoco, Bonso falleció antes que él, en el año 30, pero en el año 1923, ¿no? Excavando y no encontró la parte no encontró Tarteso, que es la que estaba buscando, la típica Tarteso como isla o ciudad, capital, ¿no? Del imperio o de la cultura tartésica. ¿Sabéis cómo terminó al final? Chulten tuvo que abandonar España. La comunidad académica ganó muchos premios, se lo quitaron y ya pues prestigio, prácticamente quedó sin prestigio aquí. Murió en 1960, ¿vale? Yo no sé si él fue consciente, tuvo una enfermedad, yo no sé si fue consciente, porque en 1958 sabe lo que se encontró, ¿no? Os lo digo, el tesoro del carambolo. Ah, es verdad. Se encontró el tesoro del carambolo y hasta 1959 con Matías Carriazo, que ya empezó a darle el boom de Tartesos en el 59, pero Chulten murió en el 60. Yo espero, o me hubiera gustado, o quiero imaginar que antes de morir alguien le dijo, Chulten, Adolf, tenías razón, Chulten. Existió una cultura muy importante al sur de la península ibérica, que es Tarteso, y creo en mi imaginación que murió sabiendo que tenía el razón. Yo lo dejo ahí, ¿no? Pero es una historia Esta historia que tú acabas de contar me recuerda a la Dama de Cádiz. El encuentro de la Dama de Cádiz. Correcto. Toda la vida buscando la Dama de Cádiz y estaba debajo de su casa. Efectivamente. Muere y cuando la casa se derrumba, empiezan a excavar y encuentran la Dama de Cádiz debajo de la casa. Es increíble esa historia. Pero eso tiene que saberlo. Quien sea, Dios, Alá, Buda, quien sea, él tiene que haber sabido, una vez fallecido, tenía que haber visto eso, porque es el trabajo de su vida, muere con una pena y al final tiene razón. Es que al final tiene razón. Sí. O sea, a Chulten no le devolvieron los honores, murió y ahí está. O sea, no le tomaron por loco. O sea, aquí más antiguo eran los etruscos. O sea, olvídate de Tarteso, que eso era una leyenda contada en la epopeya o en los escritos clásicos griegos. Tarteso, la primera civilización de Occidente. Eso es mentira. Aquí lo que hay es romano. ¿Vale? Ya está. Antes de los romanos no existía nada. Imagínate los dólmenes, eso, los de Antequera, eso, ¿quién lo hacía? Los romanos. Los romanos por ahí. O sea, que se sabía ya que había una cultura mucho anterior, no vamos a decir que sabían que era miles y miles de años antes de los romanos, pero se sabía que una cultura muchísimos años o siglos antes de los romanos que hacían esos monumentos megalíticos, incluso las pinturas rupestres. Lo que pasa es que las pinturas rupestres fueron la pintura rupestre con Chulten, la pintura rupestre fueron 1800 y 1890, 1800 y pico, o sea, no. O sea, que la pintura rupestre era una cultura o una civilización muy antigua, antes de los romanos, que lo hacía. Sin embargo, a Chulten le quitaron porque vino con grandes honores. Date cuenta que
él estaba también obsesionado con su compadre o su paisano Henry Schliemann, ¿vale? Entonces, la historia de Schliemann es fascinante también. Es una persona... ¡Chipi! Es una persona... Sí, lo tengo yo aquí. Ha entrado mi señora y está aquí ladrando, saludándola. Henry Schliemann es una persona que era un inmobiliario o una persona que se dedicaba al tema inmobiliario que ganó muchísimo dinero. Se arruinó y otra vez volvió. Y ahora, en la segunda vez una vez que se ha arruinado, se vuelve a hacer rico, se obsesiona con que lo que conté el otro día de Homero, de que esas epopeyas, esos escritos griegos, eso tiene que tener, como la Atlántida, eso tiene que tener como mínimo un núcleo de verdad, un núcleo que era historia. Y él se obsesionó tanto que vendió todo, las posesiones. Lo vendió todo, por supuesto cogió un buen dinero en la mano, dinero en efectivo, y se fue con el libro de la Ilíada y se fue a recorrer pues lo que son el Mediterráneo, lo que él creía, ¿no? Bueno, al final encuentra lo que parece ser Troya, que si sí, que si no, imagínate, 7 veces Troya se construyó. Al final el vivo le dice, efectivamente, tiene razón, es Troya, pero ya pierde la cabeza, ya empieza a encontrar oro, empieza a encontrar una ¿cómo se llama? Careta, ¿no? Una careta y empieza ya a fabular de rey no sé qué. De Agamenón. Eso, exactamente. De Agamenón, sí. Y ya empieza a fabular, pero bueno, y pierde la cabeza y al final, pero bueno, se ha recordado como el descubridor de Troya, pero no cometió... Cuando Schulten es posterior a Schliemann, debería haber seguido los pasos, porque Schliemann no tenía nadie a que comparar. Y Schliemann pensó una cosa. En la Ilíada dice que cuando estaban en la costa, ¿vale? La ciudad de Troya no estaba en la costa a costa. No. Estaba, vamos a decir, 1 kilómetro o menos. ¿Por qué se sabe? Porque cuando cuenta la crónica, Homero, que viene la flota griega, descargan, anda muy poco y ahí está. Y ahí está la muralla de la ciudad. Es más, dicen que a la mañana siguiente, cuando dejan el caballo de Troya, el campamento griego estaba en la playa, en la orilla, y ahí dejan el caballo de Troya. Y desde la muralla vieron y dicen, mira, se han ido el ejército griego y han dejado un caballo. Eso significa, ¿verdad, compañero, que está cerca, no? Sí. ¿Sabe a cuántos kilómetros está Troya de la costa actual? Lo pongo en el libro, 7 kilómetros. Nunca hubiera encontrado Troya Schliemann si lee eso y se pone a buscar 1 kilómetro de la costa. No. En mis investigaciones de la Atlántida he hecho lo mismo. Hay que basarse en lo que yo expliqué el otro día de geografía del momento a lo que se dice. Claro. Schulten, ¿qué es lo que dijo? Que Schulten cogió otro libro. El Schulten era la obra marítima de Avieno, pero sin embargo Schliemann era la Ilíada de Homero. La obra marítima, que es una obra en verso, pero es una obra que te va explicando a su modo terminología y relieve geográfico que puede ser inventado. Y sin embargo dijo que Tarteso estaba en la desembocadura del río, o sea, la ciudad de Tarteso estaba en la desembocadura del río Tarteso, que en su desembocadura se partían 2 brazos. O sea, ¿era una isla o no era una isla? Era una isla porque el río al norte era un río, pero se dividía en 2 y quedaba, como la isla de la Cartuja, quedaba entre 2 ríos. Sí. ¿Dónde fue Schulten? ¿Dónde excavó? ¿En la desembocadura de qué río? Él decía que el río Tarteso era el río Guadalquivir. ¿Y dónde excavó? En la desembocadura del río Guadalquivir. La desembocadura actual del río. En San Lucas. ¿Dónde desemboca el río en la antigüedad? Aquí.
Aquí, Ahí lo dejo. ¿Comprende? aquí, claro. Él no siguió, él quería seguir los pasos de Schulten, de Schliemann, pero no se dio cuenta de que Schliemann se tuvo que amoldar al 1500, creo que está basada la guerra de Troya o algo así, ¿no? Creo, antes de Sí. Cristo. Pues entonces él se tiene que basar en la época donde estaba Tarteso. Y la desembocadura del río Guadalquivir no estaba en San Lucas de Barrameda. Y ahí lo dejo. Es que yo te iba a decir, igual, Schulten, el Liman, todos estos que en su época les llamarían locos por decir que esas ciudades tenían que aparecer. ¿Qué les llenaría a estas personas para decir, yo voy a encontrar Troya, yo voy a encontrar Tarteso, o en tu caso, yo voy a encontrar la Atlántida, voy a encontrar estas ciudades, y aunque el mundo me diga que estoy equivocado, yo voy a seguir y no voy a cejar y lo voy a encontrar. Igual que te estoy diciendo, el descubridor de la dama del sarcófago de la mujer. Toda una vida buscando un sarcófago y sabiendo que tenía que existir. Y no se genera. Lo que pasa es que muere, y lo que le pasan a muchos y resulta que después encuentran donde él había buscado, encuentran. ¿Qué chispa? ¿Qué Dios le ha hecho así? Y le ha dado la lucecita. Yo, la lucecita, como tú dices, el chispazo. En mi caso, se puede asemejar más a Schulten, porque Schulten tenía la carrera, tenía los estudios de historiador, Sí. tenía estudios, igual que yo. Entonces, si ahora, por ejemplo, vamos a Schliemann no tenía, no significa que no supiera, pero no tenía, no era arqueólogo, no era historiador, ¿no? Entonces, partimos de la base de que Schulten tenía una base. O sea, él era historiador, Sí. tenía sus estudios y él vio que aquello era plausible. En mi caso, como expliqué hace poco en esta ponencia, si quitamos la mitología, porque Schliemann Schliemann encontró Troya. ¿Y eso qué significa? ¿Que la Ilíada es verdadera o es falsa? La Ilíada es falsa, o sea, falsa en el sentido de que si ha encontrado Troya, existió la guerra de Troya y Aquiles y París. Claro. O sea, si existe Aquiles, existe Hércules. Vamos a buscar Claro. Aquiles como persona física, semidiós, vamos a buscar Hércules. Entonces, lo que demuestra es que se mezcla el folclore con una historia real. Eso, yo cojo a Schulten, yo cojo a Schliemann, y lo mezclo y hago una búsqueda de la Atlántida con estudios científicos y quitando lo que quitó Schliemann, que era Poseidón, una isla más grande que entonces, pero yo no soy el único yo tengo la facilidad de que hay muchos investigadores antes que yo que han ido aportando su granito de arena en las traducciones, en los descubrimientos. Entonces, no es lo mismo el primero, no es lo mismo el que buscó la Atlántida 2 meses después de escribir. ¿Te imaginas? Platón escribe eso y 2 meses después hay uno que busca la Atlántida. Ese va ciego. A mí, que son 2000 y pico de años después, cuando hay un montón de investigadores que han puesto su granito de arena, han puesto aquí, han puesto allí, y entonces yo tengo una base, yo y el que vaya buscando y el que sea buscado de la Atlántida, tiene una base. Y lo que dejamos es la mitología. Pero ¿qué problema hay? Que la Atlántida es un nombre ficticio. Sí, eso sí. Troya, no se ha encontrado el nombre de Troya. No se llamaba Troya. Entonces, la Atlántida, ¿os acordáis cuando yo expuse en la ponencia de que nos llega lo que los documentales quieren? Sí. De 1000 documentales... ¿Tú has visto en algún documental lo que yo enseñé del Timeo? No sale ninguno, se queda en las columnas de Hércules, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con el tema de la Atlántida.
al principio del Timeo y del Critia dice, ojo, Solón escucha la historia de unos sacerdotes egipcios, pero lo escucha de nombre egipcio. Y los egipcios le dicen, ojo, que nosotros lo hemos traducido y lo hemos acoplado a nuestra cultura, ¿vale? O sea, y entonces, ¿qué hace Platón? Pues en vez de ponerle Chu o el dios egipcio, yo lo pongo a los míos. Poseidón, Zeus. Y los egipcios hicieron lo mismo. ¿Cómo se llamaba la Atlántida? Hay dos traducciones. No sabemos cómo se llama. Se llama, yo qué sé, por decirte algo, Barbate. Ahora viene un egipcio, la historia, y dice, no, Barbate no. Se va a llamar Pirámide Keops. Y ahora viene Solón y le cuenta que esa ciudad se llama Keops. Y Solón dice, no, Keops no, se llama Atenas. ¿Cómo es posible que nosotros, si nosotros decimos que más o menos aquí en las columnas de Hércules está la Atlántida, cómo vamos nosotros a encontrar una ciudad que ponga Atenas? Cuando nunca ha puesto ni Atenas ni Keops. Si alguna, y ya no existía la escritura, pero si pone algún bienvenido a algo, no sabemos. A mí, bienvenido Utrera, bienvenido a Benacazón. O sea, ese nombre verdadero de la Atlántida no lo sabemos. Sí. Y como no se va a encontrar nunca, ¿vale? Pues entonces es una cosa muy bonita, porque yo en el fondo tampoco quiero que se encuentre. En el fondo, compañero y hermano, no quiero, porque es como el que termina una obra, sí, no de su vida, sino una obra que él vive ensoñándose diariamente con esa obra, y cuando la termina y la vende o la compra, ya dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué o sea, hago? Yo digo la Atlántida, o pues no yo, cualquier otro investigador, que hay que son magníficos todos, dice la Atlántida o la cultura es esta, y ahora la comunidad académica dice, efectivamente, Platón se estaba refiriendo a tal. ¿Ahora qué hago? Claro, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué me dedico? Ya se terminó, claro. ya se terminó. Claro. Ya no está ese morbo. Es cuando encontrar, por ejemplo, cosas, la tumba de Gengis Khan, la tumba de Alejandro. Si se encuentran, que no sé si se encontrará alguna vez, o si hay alguien que diga, voy a buscar por todos los medios dónde está la tumba de Alejandro. Aunque tiene muchos puntos, pero yo voy a buscar la tumba de Alejandro. Y la encuentra, ahora después, ¿qué hace? Encontró la tumba de Alejandro, encontró la tumba de Gengis Khan. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué me dedico? ¿Busco otra tumba? ¿Me dedico a otra cosa? Es que es eso. Yo sueño algunas veces, sueño yo creo que nunca se va a encontrar porque no hay nada. Yo digo que es Valencina de la Concepción, la capital de la Atlántida, junto a Sevilla. Pero nadie va a decir, nadie. La academia no va a decir, pues mira, Michael tenía razón. Porque Platón mira esto y se asemeja, lo que se asemeja más de todo esto. Nadie lo va a decir. La comunidad académica va a decir esto. A mí, si te digo la verdad, estamos aportando granito de arena, poquito a poco. Los investigadores, ¿sabes? Igual que tenga carrera, que no tenga estudio, cada investigador aporta su granito de arena, porque yo creo que lo hace de corazón, lo hace con una investigación seria, porque a lo mejor yo, aunque utilizo el método científico, pero me estoy equivocado. O sea, que yo no tengo que decir yo sé la verdad, pero bueno, ponemos cada uno un granito de arena, y cuando te das cuenta ya los textos de Platón, como hice el otro día, ya lo vamos descubriendo y digo, pero si no es lo que nosotros creíamos, está más cerca, no es en medio del océano Atlántico, está diciendo otra cosa. Claro, mientras la búsqueda sea del método antiguo, se quede en el 24E, o sea, lo que ustedes nombráis columna de Hércules,
de los griegos, mientras se quede ahí y no siga continuando lo que enseñé el otro día, cómo describe Platón, cómo era esa boca y ese estrecho, que lo va describiendo perfectamente, lo va describiendo, pues entonces vamos bueno, y la suerte, ojo, la suerte es que está muy cerca de donde yo digo, Sí, donde puede ser. Imagínate que las columnas sí. de Hércules es el Ponto. Imagínate que los griegos al estrecho de Gibraltar no le hubiera dicho nunca columna de Hércules, sino hubieran dicho el estrecho de Gibraltar. Y dice Platón, la Atlántida, ¿no?, está pasando la columna de Hércules que vosotros lo llamáis. Y todo el mundo va al Ponto. Pero sin embargo dice, viene del Piégalo Atlántico, da lo mismo al Ponto. Porque se quedan con la última, la columna de Hércules. Pero si lees, como demostré el otro día, si sigues leyendo, lo que te está detallando, no, en verdad, no es un estrecho de Gibraltar. No te está, no te está. No sabemos, yo no os pongo, no sabemos, pero no es un estrecho, el estrecho de Gibraltar no lo está. No es un puerto pequeño, no hay colmatación de barro ni fango, ya no. Pero sin embargo nos quedamos ahí. Entonces la búsqueda, ojo, también lo dijo Hecateo de Mileto. Hecateo de Mileto era un geógrafo anterior. Estaba Anaximandro de Mileto en el siglo VI a.C., en la época de Solón, que ya dibujó el plano, sí. Imagínate, la esfera terrestre, la dibujó redonda, y dibujó África, Europa y Asia, y alrededor dibujó lo que era océano, un río, ¿vale?, que le llamaron océano. Bueno, pues Hecateo de Mileto, que está entre Herodoto, que está más cercano a Platón, y su maestro, que era Anaximandro, él escribe en su trabajo genealogía, dice, o geografía, dice, yo no estoy de acuerdo en que el estrecho de Gibraltar sea las columnas de Hércules sea el estrecho de Gibraltar. Bueno, no dice el estrecho de Gibraltar, ¿vale? Dice que él no está de acuerdo en que las columnas de Hércules sea el estrecho que está cerca de Gade, en Tarteso, sino que él dice que esas columnas de Hércules está más hacia más pegado a Grecia y sería el Ponto, el estrecho de Ponto. Eso lo dice él. ¿Qué es lo que pasó? Que al final Píndaro, Fileto, un montón de poetas, de escritores ya unieron los trabajos de Hércules, unieron Tarteso, Gadir, y ya unieron con columna de Hércules. Entonces ya efectivamente, ya Hecateo de Mileto se quedó solo, y ya pues todo el mundo a partir del siglo V, no antes, a partir del siglo V, principio del siglo V, date cuenta que a Solón se lo dice a mediados del siglo VI antes de Cristo. O sea, 50, 60, 70 años antes de que la gente dijera que la columna de Hércules era el estrecho de Gibraltar. Lo que significa que eso fue una adaptación. Yo creo que fue una adaptación de Platón, porque Platón está detallando algo, pero él no ha estado aquí. Él no conoce el estrecho de Gibraltar, claro. Él no conoce, entonces, el único estrecho, igual como Herodoto, igual como Hecateo de Mileto, o sea, todos los grandes hechos, entre comillas, historiadores, geógrafos antiguos, no estuvieron nunca aquí. Ellos se documentaban en el puerto, esperando a los marineros y diciendo, venga, vamos a ver esto, y le contaban. Eso como si yo aquí en el puerto mío de Coria me pongo, y ahora que me explique cómo es la desembocadura del río Guadalquivir, o cómo es Tarifa, o cómo es que yo, pues más o menos. Entonces, ¿cómo puede describir un estrecho del océano Atlántico o del Piégalo Atlántico Platón? ¿Cuál? El único que conoce. El estrecho de Gibraltar. Entonces puso columna de Hércules. Y después lo detalló como lo detallaban en la historia. Que estaba colmatado, que no, como yo expliqué el otro día. Y ahí viene el fallo. Sí, claro. Tú has dicho lo del el mapa, famoso mapa. Me ha venido a la mente el mapa de Piri Rey. El primer mapa donde aparece el continente americano. Y es increíble.
Yo en el libro, que hace ya tiempo que no lo terminé, pero está casi terminado, que ustedes lo sabéis, de Colón, metí el tema, porque metí de antes de Colón, hay un capítulo que básicamente, vamos, eso no son investigaciones mías, eso son investigaciones de más, vamos, que están citadas en el libro, pero son investigaciones de que si los vikingos, que no sé qué, y estaba el mapa de Piri Rey. Y yo tenía, digo, ¿con quién contacto mejor? ¿Con quién? Con Javier Sierra. Contacto con Javier Sierra. Él me dice que 50% lo cree, otro 50% no. Claro, como va cambiando, es normal porque son tantos años de estudio y van saliendo cosas nuevas. Entonces me dice, pero yo te puedo, la transcripción, porque el mapa de Piri Rey tiene una leyenda muy importante. Está el mapa, pero en el borde y por detrás tiene una leyenda, escritura, lo que yo enseñé aquel día del mapa, Sí, tiene leyenda. Y dice, y tengo la transcripción de las leyendas y te va a quedar flipado. Digo, ¿me lo puedes pasar? Digo, ¿se puede poner en el libro? Y dice, sí, esto no hay problema. Digo, bueno, yo te cito. Bueno, Javier Sierra me mandó la leyenda y yo me quedé porque te dice, me parece que tiene del 1 al 10 o del 1 al 12, ¿no? Pone 1. Claro, tú tienes que buscar en el mapa el 1, ¿vale? Tú tienes que buscar en el mapa el 1. Y el 1 a lo mejor está en América del Sur y te pone, este animal se extinguió. Bueno, pues no recuerdo si en el número 5 dice, esta zona, pero no se refiere a América del Sur, sino se refiere más o menos a la zona del Caribe. Pone, esta zona la he transcribido de una persona que capturamos en el Mediterráneo, porque Piri Rey era un pirata, que dijo que estuvo con Cristóbal Colón en el año ya no recuerdo, de la Estigia, en el año musulmán, ¿vale? Entonces, ese año musulmán, date cuenta, los musulmanes no tienen el calendario igual que nosotros, que no sé qué año era, no recuerdo, pero al pasarlo al año cristiano, daba en 1485. O sea, lo que está diciendo Piri Rey ahí, supuestamente, es que en una batalla asalta un barco español y coge prisionero. Uno de esos prisioneros le dice, no me mate, que yo tengo información o que yo soy de valor. Claro, si tú eras de valor, le pasó a Cervantes, ¿no? Si un pirata atracaba a un barco y te cogía, si tú eras un cocinero del barco, un marinero, ahora si era alguien importante que te pudieran dar una recompensa por ti, no te mataban. Entonces él dijo entre comillas, que era muy importante. ¿Qué le dijo? Según Piri Rey, lo que pone ahí, él estuvo con Cristóbal Colón en América. Hasta está todo bien ahí, ¿no? Date cuenta que este hombre capturó el barco en 1506 o 1507. O sea, y ahora dice este hombre que estuvo en América, sí, pues está bien, ¿no? 1400, perdón. 1400. Perdón. Eso, digo 1500, ya estaría muerto, perdón. Bueno, lo que pasa es que le dice el año. Y ahí está el problema. Porque este marinero dice que estuvo con Cristóbal Colón en América en 1485. Eso es uno de los misterios de Piri Rey. Pero después, los más misterios es los animales que hay, la cordillera de los Andes. Sí, o sea, la cordillera de los Andes, que tenía que cruzar, ¿me entiendes? Tenía que el primero, los primeros fueron los que con Pizarro. Imagínate Pizarro cuando estás por allí, ¿no? Cabeza de Vaca cruzó y miró el Cabeza de Vaca, Núñez de Balboa, o sea, Orellana, toda esa gente, pero es que también está América del Sur, la parte de la Patagonia, o sea que no estaba en 1515, supuestamente el mapa de 1515, ¿eh? Mira,
1519, 1519, os lo digo, lo he dicho antes, cuando Hernán Cortés pisa por primera vez México, 1519. ¿Cómo 1515? No, el mapa de Piri Rey está desde arriba hasta abajo, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa también, en 1521 es cuando ya conquista Tenochtitlán, ¿no? A los mexicas, o sea, 1521. Pues ya estamos diciendo que en 1515 aproximadamente, incluso en el 35 también, dice no, que el del 15 no, en 1535 el mapa, da lo mismo. Ahí se detalla cosa, planta, el río creo que está en el Amazonas y el Orinoco incluso. Se ven allí y no fueron descubiertos hasta muchísimos años después. Yo no lo sé. No lo sé cómo... Entonces, es un misterio, ese mapa es un misterio y verlo. Yo no he podido verlo todavía, pues no he ido a Estambul a verlo. No, pero no se puede. es una de las cosas... Dijo Javier Sierra, ¿o quién fue? Que fue la primera vez tuvo suerte porque se lo dejaron ver, pero ya fue, no sé si fue Javier Sierra o alguien más, no lo sé, que ya no está puesto. O por lo menos a lo mejor el original, no, yo creo que no. ¿Y sabes cómo encontraron el mapa de Piri Rey? Era un tapiz que estaba en el suelo, yo hoy estoy, perdonadme, pero desde las 4:30 a 5 de la mañana, sí, que llevo levantado, estoy espeso. En Turquía, pues estaba en un palacio, creo que en el palacio, sí. En el Palacio Real o en el palacio, estaba como en el suelo, una alfombra. Estaba en el suelo y alguien que lo vio y dice, esto es un mapa. Claro. Que dice el compañero Bernardo que se está quedando sin batería, ¿no, Bernardo? Sí, me queda nada, 2% de batería. Bueno, pues nos vemos la vamos a dejar aquí por hoy nuestra charla tan interesante. Y a todos los que no habéis visto, pues os enclavo para la siguiente. Nos vemos la siguiente, compañeros. Cuidaros. Hasta luego. Hasta luego. Cuidaros. Un puente. ¡Feliz puente! Hasta luego.